Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7, dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Así es que estamos viendo la serie que se llama La manifestación del Espíritu Santo en los dones. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias por tu amor, gracias porque eres un Dios que siempre cumple sus promesas. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque vamos a ver milagros continuos en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos usas de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, te pedimos revelación abundante, sabiduría, para crecer en fe y que los milagros se manifiesten a través de nosotros, que tú te manifiestes, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos que nos ven por televisión, gracias. Muy bien, pues algunos hermanos nos van a ver ahí por el YouTube. Dios les bendice a todos los que nos ven por internet. Esta serie se llama La manifestación del Espíritu Santo en los dones. Muy bien, hemos visto hasta ahorita tres categorías de dones, como el Espíritu Santo se lo reveló a un hombre llamado Howard Carter, por allá en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, y el Espíritu Santo le reveló a este hombre llamado Howard, le reveló que los dones espirituales están divididos en tres categorías. La primera categoría es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, que es la que estamos viendo ahorita. La segunda categoría son los dones de poder, el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. Y la tercera categoría son los dones de inspiración, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y por último, profecía. Así es que es algo tan maravilloso entender los dones del Espíritu Santo. Cuando los comprendemos correctamente, entonces sí vamos a ser usados por el Espíritu Santo, entonces sí vamos a comenzar a ver milagros en nuestros ministerios, en nuestras vidas. Así es que, amigo que nos escuchas por internet, que nos vas a ver, es indispensable que tú conozcas esa manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque regularmente se ve entendido que los dones espirituales inclusive se ha entendido que eran manifestaciones del espíritu humano y no del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque se malinterpretaba que los dones, el Espíritu Santo los depositaba en ciertos ungidos para ser usados. Pero sin embargo ahora podemos entender que los dones espirituales solamente son manifestaciones del Espíritu Santo donde contribuye el Espíritu de Dios con los seres humanos, con los hijos de Dios. Así es que los dones espirituales solamente pueden venir a través de personas que han recibido a Cristo en su corazón. No va a venir los dones espirituales a personas que no tienen a Cristo, que no han nacido de nuevo en su espíritu. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Juan dijo que Jesús, nos dejó ese mensaje en San Juan capítulo 14, donde el Maestro Jesús dijo que el Espíritu Santo no lo puede recibir las personas que no le ven, no le conocen, porque no mora en ellos. ¿Me explico? Así es que para que vengan los dones espirituales,
primero tiene que venir el Espíritu Santo con poder sobre cada creyente. Regularmente se manifiesta en el don de diversos géneros de lenguas y posteriormente se va manifestando en otros dones espirituales. Así como cuando una vez recibimos, por decirlo así, el don de lenguas, que fue el Espíritu Santo, que vino con poder sobre nosotros y se manifestó en diversos géneros de lenguas. Así como usted habló en lenguas, ¿verdad? Que se le hizo muy sencillo hablar en lenguas, ¿verdad? Que no fue difícil. Bueno, igualmente, como se manifestó el don de diversos géneros de lenguas, igualmente suceden los milagros. Fíjese bien. Si usted ora por un enfermo que tiene a lo mejor sus ojos dañados, que tiene sus oídos, a lo mejor está sordo, está mudo, o incluso tiene un defecto físico, a lo mejor tiene un problema de cáncer, una enfermedad o cualquier otra enfermedad incurable. Eso significa que igual que como usted habló en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo, igualmente es necesario que se manifiesten los otros dones, como son los dones de poder, los dones de milagros, sanidades y de fe. Igualmente sucede, así como, fíjese bien, así como usted recibió a Cristo, fíjese, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, Cristo vino a su vida y ¿qué es lo que hizo usted? Nada más creer y confesar con su boca, ¿verdad? No hizo otra cosa para nacer de nuevo. Lo mismo sucede cuando recibe el Espíritu Santo, no hay más que creer en su corazón y recibirlo con su boca y Él se manifiesta. De tal forma o de tal manera que, de la misma manera como usted recibió a Cristo, de la misma manera es la fe para mover montañas y el Espíritu Santo se manifiesta en milagros. Es igual. Si usted ora por un paralítico, debe ser igual que cuando usted recibe a Cristo, con esa misma dimensidad. Muchos tenemos fe para recibir a Cristo y otros no tenemos fe para que se levante un paralítico. Así es que es necesario fluir en los dones espirituales, por eso estamos en este lugar. Así es que nos quedamos en el don de palabra de conocimiento. ¿Sí recuerdan, verdad? Que nos quedamos en palabra de conocimiento. Y la palabra de conocimiento es un fragmento de la palabra de Dios, o un fragmento del conocimiento de Dios, que es desde el eterno pasado hasta el presente. Y palabra de sabiduría es más bien es enfocada al futuro, es futurística. Es algo que va a suceder en el futuro y Dios nos revela una parte de lo que va a suceder en el futuro. Así es que eso simboliza cada uno de los dones de palabra de conocimiento y de palabra de sabiduría. Vimos algunos casos importantes. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17, para ver un caso de palabra de conocimiento. Lucas capítulo 5, versículo 17 al versículo 24. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús. Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjense bien, el poder del Señor estaba sobre ¿quién? Sobre Jesús. ¿Para qué? Para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjense lo que dijo Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense lo que decían los fariseos. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Fíjese lo que sucedió en ese lugar. Dice que Jesús conoció ¿qué? Los pensamientos de ellos. Ese es un ejemplo de palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento, es decir, el Señor Jesucristo conoció algo que estaba sucediendo en ese momento. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y le reveló, fíjese lo que le reveló: los pensamientos de las personas, la situación que estaban pasando estos fariseos, lo que estaban creyendo ellos acerca del Mesías. Así es que eso es palabra de conocimiento. Es algo que Dios nos revela a nosotros en un momento específico respecto inclusive a lo que está sucediendo con otras personas. Incluso nos puede revelar algo Dios para que le llevemos una palabra de consuelo a alguno que esté afligido. Eso es palabra de conocimiento. Más o menos van captando cómo los dones de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Muy bien, vamos a ver otro caso en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Fíjese bien. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender un caso más de palabra de conocimiento. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Fíjese lo que pasó con este hombre. Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Fíjese bien, ¿qué dice que hizo este hombre llamado Ananías? Vendió ¿qué? Una heredad, ¿verdad? Eso significa que tenía bastantes heredades o bastantes bienes, por decirlo así. Vendió una heredad. Y luego dice que la vendió y sustrajo del precio. Esto es, a lo mejor la vendió en 100 pesos o 100 denarios, no sé. Y sustrajo de los 100 denarios. Ahorita le voy a explicar toda la historia. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, fíjese bien. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio? Luego dice el apóstol Pedro, en este caso es Pedro, dice: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese bien, en ese momento, la iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. El que tenía a lo mejor 5 heredades vendía 2 y la llevaba a los pies de los apóstoles para que la repartiesen entre todos los discípulos y entre toda la gente necesitada, y tenían todas las cosas en común. Por ejemplo, alguien vendía una casa y iba con los apóstoles y les decía: aquí está el precio, aquí está mi aportación para el reino de Dios de la venta de mi casa o de la venta de mi burrito o lo que sea. Bueno, de tal forma
que el caso de Ananías y de Zafira es muy controversial, porque fíjese lo que sucedió más adelante. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fíjese bien, cayó y ¿qué pasó? Se murió. ¿Por qué este hombre se murió? ¿Acaso Dios destruye a la gente que no quiere sembrar en el reino? Bueno, no es así. Fíjese bien, no es así. La palabra clave para entender el caso de Ananías es, en el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. En sí, la mentira al Espíritu Santo no es que por ese hecho haya caído muerto, en primer lugar. Segundo, no significa que el Espíritu Santo lo mató, fíjese bien. Porque el versículo 4, el versículo 5, dice que solamente Ananías cayó y murió, cayó y expiró. O sea, el Espíritu Santo no lo derribó, para que usted me entienda. Por último dice, ¿por qué llenó, le dijo Pedro, por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué significa llenar tu corazón? Fíjese bien, significa que es una serie de errores tras errores, pecados tras pecados, mentir tras mentir. Eso significa que Satanás llenó. O sea, no era la primer mentira de Ananías, pues. No era el primer error de Ananías, no era el primer pecado de Ananías, sino que ya tenía a lo mejor años actuando de esa manera. De tal manera que dice que Satanás llenó su corazón. Llenó su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 27, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 4, 27. Ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. ¿Qué estaba haciendo Ananías? Hecho tras hecho, Ananías, o sea, caso tras caso, pecado tras pecado, es decir, Ananías ya tenía una serie de errores, de tal manera que este error final, le dijo el apóstol Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Significa que ya tenía mucho camino recorrido en el mundo, en pocas palabras, mintiendo, haciendo mal, dañando y cometiendo otros errores. Por último, el versículo 4 dice, Pedro le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es, fíjese bien, Ananías tenía la opción de haber vendido su casa, ¿verdad que tenía la opción de haberla vendido y haberse quedado con el dinero? ¿Verdad que tenía la opción? Y no hubiese habido ningún problema, no hubiera ningún problema, es decir, no hubiera caído muerto Ananías. Por vender su propiedad y quedarse con el dinero no viene un problema. El problema era que a lo mejor lo había vendido en 100 denarios y a lo mejor les había dicho a los apóstoles que lo había vendido en 50 denarios. Ese fue el error de Ananías, que mintió ¿a quién? A Dios. Porque muchos se han agarrado en este texto bíblico para decir que si tú no das para el reino de Dios, te va a matar inclusive el Espíritu Santo. Entonces no es así la idea. La idea es que Ananías, como dijo el apóstol Pedro, se podía quedar con el dinero, su heredad, no había ningún problema. Si no quería sembrar, no había problema, se podía quedar con el dinero. Pero lo que hizo Ananías era que lo vendió en un precio mayor y a ellos les echó mentira diciendo que lo había vendido en un precio menor. Por último, dice ahí el versículo 5, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lazo como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué feo, ¿verdad? Imagínense escuchar esas palabras. Pero, sin embargo, era error tras error de Ananías y Zafira. Esa mentira de decirle a Dios, vendían tanto la heredad, y no era cierto. O sea, no estaban mintiéndole a los hombres, estaban mintiéndole a Dios. Preferible mejor que nosotros actualmente, en lugar de creer que el Espíritu Santo nos va a destruir o que el diablo nos va a derrotar, porque no sembramos, es al revés. Es una serie de hechos y de acontecimientos, una serie de pecados que se van mezclando, se van acumulando de tal manera que puedes llegar a cometer un error de ese tipo de Ananías y Zafira. Pero yo te quiero decir que el Espíritu Santo no te va a matar porque Él es amor. ¿Me explico? Sino el diablo puede llegar a destruir tu vida. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Preferible mejor que digas, Señor, pues si no te puedo dar esto, pues te voy a dar lo que yo puedo. ¿Me explico? Pero que no lo hagas con una actitud de mentirle a Dios. Sin embargo, esto no es para condenarnos. Como les digo, yo le digo a la gente, si tú no siembras, pues bien, te vas a quedar, como dijo Pedro, pues quédate con tu dinero, no hay ningún problema. Pero es peor que, por ejemplo, que alguien tenga un ejemplo, ¿no? Que alguien tenga un sueldo de 50,000 pesos y que en lugar de traer su diezmo de 5,000 pesos, quiera engañar, por ejemplo, que diga, pastor, mi sueldo no es de 50, mis sueldos son de 25, pastor, y yo traigo 2,500 de diezmos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces es peor eso a no diezmar, crean lo que es peor. Porque el que no diezma porque no cree, ¿me explico? Pero el que diezma y diezma con ese tipo de actitudes es peor. Preferible que no diezmen, ¿me explico? Es lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Bueno, así es que no se asuste y sigamos adelante. Bueno, ¿qué palabra vino el apóstol Pedro en el versículo 4, en el versículo 3? Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense, Ananías no le dijo nada a Pedro de que había sustraído de la heredad. Solamente lo sabía ¿quién? Su mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos trajeron una parte a los pies de los apóstoles, engañando a los apóstoles. Sin embargo, ¿quién le reveló eso a Pedro? ¿Se lo reveló quién? El Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, se manifestó el don que se llama palabra de conocimiento. El Espíritu Santo le reveló algo que estaban haciendo ellos. Algo que estaban haciendo. Y vino una palabra diciendo, obviamente que esa palabra solamente representaba que Pedro, en pocas palabras, les dijo, ¿por qué hicieron todo esto? No lo hubieran hecho mejor. Ahora van a caer, en pocas palabras, muertos. ¿Por qué? Porque el diablo ya traía algo contra ellos. Y no especifica la Biblia de qué cayeron muertos. Pudo haber sido un paro cardíaco, no sé. Pero cayeron muertos instantáneamente. Fíjese cómo es el diablo. Nos va llevando de un error tras otro hasta que totalmente llenamos nuestro corazón. Yo conozco personas que iniciaron correctamente en la fe, que iniciaron muy bien, y ya después de que, por decirlo así, ellos ya tenían 2, 3 años inclusive en palabra de fe, eran hombres que conocían la palabra, eran hombres llenos de fe. Sin embargo, ellos se comenzaron a desviar. Y hace tiempo que ya conozco algunos que se desviaron, y fíjese bien, ahorita están en una situación difícil. Sin embargo, no se les puede augurar un buen futuro hacia ellos. No se les puede conocer una larga vida. ¿Por qué razón? Porque ellos están constantemente dándole lugar al diablo. Entonces debemos de entender esos fundamentos de la palabra. No den lugar al diablo. Entonces el apóstol Pedro le reveló al Espíritu Santo que habían sustraído la heredad. Está claro este asunto, ¿verdad? No es el Espíritu Santo el que los mató. Ni el apóstol Pedro, me explico,
tampoco con sus palabras. Solamente vino una palabra de conocimiento de Dios, obviamente dándole a conocer a Pedro lo que iba a suceder con ellos en ese momento. Y fue un caso catastrófico, de tal manera que a la gente tuvo temor y le dio miedo, todos los que oyeron ese asunto. Muy bien, es otro ejemplo de palabra de conocimiento. Vamos a iniciar con otro de los dones espirituales, que son el tercer don de los dones de revelación, que es discernimiento de espíritus. Si gusta anotar ahí, discernimiento de espíritus viene siendo el tercer don sobrenatural de los dones de revelación, por medio de los cuales Dios revela algo a los seres humanos. Palabra de conocimiento revela el pasado y el presente. Palabra de sabiduría revela el futuro. Es algo que Dios conoce y nos da a conocer a nosotros. Es un fragmento del pensamiento de Dios. Nos da a conocer el pasado y el futuro. Ahora, discernimiento de espíritus, si usted gusta anotar, en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 dice así, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense bien, la manifestación del Espíritu para provecho nos es dada a nosotros. Esto es que los regalos o los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo, dadas a cada persona en particular. En este caso, dice el versículo 10, más bien el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjense, ya la vimos esa. A otro palabra de ciencia, es decir, conocimiento, por el mismo Espíritu. Fíjense bien, los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo dadas a las personas. Dadas a las personas, son manifestaciones donde contribuye el Espíritu Santo con los seres humanos, los hijos de Dios. Si nos vamos al versículo 11, el versículo 10, dice, a otro el hacer milagros, son manifestaciones dadas por el Espíritu Santo de hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Regularmente este don de discernimiento de espíritus se ha malinterpretado por muchas cosas que vamos a ver ahorita. Quiero que usted anote, dice, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad de ver la presencia y la actividad de espíritus. Es la habilidad de ver la presencia y la actividad de espíritus. En pocas palabras, discernimiento de espíritus, solamente este don espiritual está limitado a los espíritus. Espíritus divinos, espíritus angélicos, espíritus satánicos y espíritus humanos. ¿Cuál quiere ver usted? Por ahí va a levantar la mano. Yo quiero ver los satánicos. ¿Verdad? Y hay gente que cree, fíjese, hay gente que cree que discernimiento de espíritus es ver demonios por todos lados. O sea, no se limita a ver demonios o espíritus inmundos. Por ejemplo, dice la gente, es que la otra vez vi al hermano Clodo que tenía un demonio agarrándolo de la cabeza ahí, así como un murciélago. Y resulta que en ese momento el hermano Clodomiro le comenzó a doler la cabeza. Fíjense bien cómo actúa. Le comenzó a doler la cabeza, pero la hermana vio el espíritu y dijo, wow, yo puedo ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se manifestó el Espíritu Santo y ella pudo ver un espíritu inmundo, un demonio que estaba dañando, ¿qué?
al hermano Clodomiro. Sin embargo, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó.